Perfecto, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio de entrevista que tenemos dirigida a las redes sociales. Te lo dije, así se denomina este espacio, donde vamos a hablar, dialogar, tener entrevistas, información, análisis sobre la situación que estamos atravesando en el mundo, más aún en medio de una pandemia y todo lo que ha significado también la afectación en la región. Hoy tengo el gusto de que nos acompañe Ernesto Samper, expresidente de Colombia, ha sido secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas y actualmente coordina y es parte de los fundadores del Grupo de Puebla. Estimado Ernesto, qué gusto, muchísimas gracias por acompañarnos. Gabriela desde Bolivia te saluda. Buenos días, Gabriela, muy satisfecho de estar en este programa y conectarme así sea de manera virtual con la querida gente de Bolivia y de la región en general. Muchísimas gracias, estimado Ernesto, por estos minutos y voy a entrar en materia y es lo que nos llamaba la atención. Y recordemos que el Grupo de Puebla nace hace un poquito más de un año como un espacio de reflexión, de intercambio político. Y hoy en medio de la crisis por la pandemia decíamos precisamente que ha afectado el ámbito político, económico, salud, democracia, en fin. Fue necesario, estimado Ernesto, es trabajar precisamente en lo que ustedes hablaban hace días, la integración de la región y si es posible la misma. Mira, nunca había sido tan necesaria la integración como ahora y lamentablemente nunca habíamos estado tan desintegrados como estamos en este momento. Cuando uno ve que la Unión Europea destina más de 800.000 millones de euros para la reconstrucción de la economía y el tejido social europeo, o que China hace alianzas con sus países vecinos asiáticos para darles una mano, que les tienden igualmente posibilidades y recursos de vida a los países africanos, pues nos sentimos de alguna manera desolados. Este era el momento en que podríamos estar uniéndonos para combatir el COVID, para hacer esfuerzos en materia de investigación de nuestras propias vacunas o para la adquisición de las vacunas que seguramente se descubrirán antes de terminar el año, para reconstruir proyectos de infraestructura que nos permitieran generar empleo. Es decir, creo que este es un magnífico ejemplo de que no es buena idea la de estar desintegrados cuando hay una crisis como la que estamos viviendo, que además es una crisis global, pero es una crisis traicionera porque no estábamos preparados para ella. Nosotros pensamos que iba a haber quizás una catástrofe nuclear, habíamos hablado del calentamiento global, de los problemas de la inteligencia artificial, pero no estábamos preparados para una guerra biológica, que es lo que en este momento estamos confrontando. Por eso, en este momento es una buena oportunidad para intentar reconstruir estos espacios de integración y ver si somos capaces de volver a encontrar unos puntos en común como los que encontramos en el pasado. Ernesto, recuerdo dentro de las propuestas que salían del Grupo de Puebla, precisamente por el impacto que ha tenido la pandemia, esta guerra biológica, como mencionaba hace instantes, hay algunos temas que los países deberían trabajar. Recuerdo, se habló en determinado momento de un salario mínimo universal, un impuesto a la riqueza y otras propuestas que salían a partir de este diálogo que ustedes tienen en el Grupo de Puebla. ¿Considera que estas propuestas tendrán eco en organismos internacionales y en los gobiernos? ¿Hasta qué punto se puede aplicar este tipo de medidas? Mira, yo creo que es un catálogo de respuestas. Pero quizás habría que empezar por contestar una pregunta que es fundamental. ¿Quién va a pagar los costos de la pandemia? Lo que nosotros no podríamos aceptar como sectores progresistas es que terminen pagando los costos de la pandemia, tanto de lo que ya hemos vivido como la tarea que tenemos por delante de reconstruir unas economías que van a estar muy afectadas y de reconstruir un tejido social
que nos devolvió 5 años en todos los esfuerzos que habíamos hecho por mejorar las condiciones de igualdad en la región. Repito que esa factura de ese propósito, de ese empeño que puede costar alrededor de un 12 a un 14% del Producto Interno Bruto en los primeros años, lo paguen los pensionados sacrificando sus pensiones, los trabajadores reduciendo sus salarios, la clase media pagando más impuestos. Entonces, si tenemos claro que esto lo va a tener que pagar la sociedad como un todo y las personas que tienen más posibilidades de pagarlos, entonces sí podríamos acordar unas iniciativas concretas como las que estamos proponiendo en Puebla. Por ejemplo, el tema de la renta básica. Tenemos que establecer un subsidio monetario para esos sectores informales de la economía en los cuales está concentrada la mayor parte de la pobreza extrema que hay en América Latina, que no implicaría suspender los otros programas sociales que se han venido desarrollando. No es que a la gente le manden un cheque y se acabó. No, hay que darle un subsidio monetario para subir el piso de la pobreza y empezar desde un poco más arriba de donde vamos a quedar, pero además hay que continuar los programas de seguridad alimentaria, los programas de atención al adulto mayor, a la mujer cabeza de familia, en fin, se trata de hacer una combinación de programas para mejorar las condiciones sociales. Y la segunda cosa en la cual nos podríamos poner de acuerdo es en las salidas económicas. Todo esto va a tener un costo muy alto. ¿Cómo se va a financiar ese costo? Primero, los bancos centrales van a tener que hacerle préstamos no reembolsables a los gobiernos, como lo están haciendo el Banco Central de Alemania, el Banco Central de los Estados Unidos. También necesitamos que los bancos centrales le hagan préstamo al gobierno para estos programas. Tenemos que refinanciar la deuda externa. Con 2 años que logremos de refinanciar la deuda externa, podremos pagar por lo menos en la mitad de lo que vale la recuperación de la pandemia. Y hay que poner unos impuestos, pero no impuestos a los que ya los están pagando en la clase media, impuestos a la riqueza, impuestos al patrimonio, que la gente que se enriqueció con la pandemia le devuelva algo a la sociedad, que los que hoy día tienen concentradas las utilidades o los ingresos compartan. No se trata de llevarles un policía para quitarles lo que tengan, sino que entiendan la necesidad de que no podemos salir de la pandemia para llegar a donde estábamos antes, porque eso sería catastrófico. Ernesto, una consulta vinculada también a esto que mencionaba, y es que la crisis sanitaria ha tomado por sorpresa la planificación democrática en el mundo. Habían actividades, procesos eleccionarios, y esto está vinculado a que la pandemia haya sido manejada políticamente o no. Me explico. 23 países han llevado elecciones en el mundo. En Bolivia se está postergando por tercera vez y está en una polarización de si se tiene o no que hacer, cuál es la prioridad. Por eso era la consulta. ¿Considera que se está manejando políticamente en esta situación? Hoy en Bolivia, solo para ponerle en contexto, están demandando organizaciones, trabajadores, ello frente también a cómo se está manejando el tema de la salud. ¿Cómo ve este tema, Ernesto? Mira, la pandemia nos ha dejado otro virus muy difícil, que es lo que podríamos llamar la biopolítica. Son los que están haciendo política con la pandemia, que es, por ejemplo, este caso, el de Bolivia, un aplazamiento de elecciones, pues, tratando de buscar mejores condiciones electorales para una opción de gobierno, que no es nada distinto de un golpe pasivo de Estado. Impedirle a la gente que vote en la oportunidad para la cual fue convocada plenas garantías para que lo pueda hacer, como hoy día se está demostrando que se puede hacer de manera virtual, porque por eso estamos pudiendo nosotros dos hablar de Bolivia y Colombia sin que haya ninguna dificultad. Eso es una negación de la esencia misma de la democracia. Y no es solamente lo que se está tratando de hacer en Bolivia, con el aplazamiento de las elecciones, que también se está tratando de hacer en Chile,
sobre el aplazamiento del plebiscito que debe llevar a una nueva constitución que está necesitando Chile. Ayer mismo el presidente de los Estados Unidos, de una manera inédita, sostenía que si no valía la pena cambiar la fecha de las elecciones que está definida por la Constitución. Todos estos son gobiernos desacreditados que están buscando disfrazar sus intentos de llegar a unas soluciones autoritarias, aplazando el derecho que tiene el pueblo a votar. Pero hay otras circunstancias que acompañan estas que son igualmente preocupantes, como el uso excesivo de la fuerza, la utilización de las Fuerzas Armadas para reprimir de una manera excesiva manifestaciones sociales democráticas como las que se están comenzando a presentar en Bolivia, o como las que reprimieron a los estudiantes en Chile antes de que empezara la pandemia, o todavía más, la utilización de los de instrumentos jurídicos y de organismos jurídicos para perseguir a los voceros de la oposición, que es lo que se llama las guerras jurídicas. Utilizar los fiscales que están al servicio de los gobiernos y los sistemas de justicia para impedir que los líderes políticos de oposición puedan presentarse como opción, que es lo que se está tratando de hacer con el MAS en Bolivia, lo que se está tratando de hacer en Ecuador con el grupo del presidente Correa. Estas son formas, distorsiones preocupantes de la democracia, porque en el fondo lo que está señalando es que hay unas tentaciones totalitarias, como decía Rebel, detrás de todas estas conductas que lo que aspiran es a devolver esta conquista de toda la región, que después de unos años violentos de dictaduras militares, consiguió ponerse de acuerdo en mantener la continuidad democrática en todos los países, que hasta hoy se está viendo alterada en casos como el caso precisamente de Bolivia, o lo que sucedió en Brasil con el secuestro judicial del cual fue objeto el presidente Lula, que pudiera ganar el actual presidente Bolsonaro. Muchísimas gracias, estimado Ernesto, por estos minutos que nos permite la tecnología poder comunicarnos y tener también esas impresiones y el trabajo que realizan de este Grupo de Puebla, que lo hemos estado siguiendo estos últimos días. Y bueno, será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias, Gabriela. Un saludo a todos los nuevos seguidores de este nuevo y juvenil espacio. Muchísimas gracias y nosotros así terminamos esta entrevista junto a Ernesto Samper desde Colombia y este contacto, esta impresión de lo que ocurre en la región también, en el ámbito de salud, democracia y las políticas que se están asumiendo. Permiso.